El título que he puesto al mensaje en esta tarde es El comienzo de la Iglesia, el principio de la Iglesia. Dios comienza con la Iglesia, porque es cierto que parece ser que estamos acostumbrados de que de repente pues había una iglesia ahí en Jerusalén, pero no es así. Dios empezó una obra. Lucas escribe el Evangelio de Lucas, pero también el segundo libro, como dice Dorle, que aquí se nos ha presentado como un tratado, un folleto, pero es un folleto bastante amplio porque Lucas ya tiene muchos capítulos, 20 y tantos capítulos, y el libro de los Hechos también, 20 y tantos capítulos, y nosotros estamos acostumbrados a folletos, a tratados de 2, 3 páginas y ya es mucho. Parece ser que Lucas aquí se extendió o quiso ser muy exhausto, muy detallado para que el mensaje que quería transmitir a Teófilo pues llegase. ¿Sabe lo que significa el nombre Teófilo? Es amigo de Dios, el que ama a Dios. Y es interesante, a mí me gustaría que todos nosotros fuésemos Teófilos, que amásemos a Dios, que seamos amigos de Dios, porque Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere ser tu amigo para salvar y rehacer nuestras vidas. Él quiere empezar en ti una obra, porque de eso vamos a hablar. Vamos a tener 7 puntos. 7 puntos. No se preocupen, pero van a ser, creo y espero que interesantes y nos acerquen a cómo Dios empezó con la Iglesia. Porque lo cierto es que pensamos que, y es cierto, que la Iglesia empieza en Pentecostés. Aún quedan 2 semanas para Pentecostés. Pero hoy, como también hemos observado, habría sido pues el Día de la Madre, porque durante muchos años lo hemos celebrado el segundo domingo del mes de mayo. Y nos hemos visto que como el mundo, por así decirlo, el mundo consumista de nuestro entorno, pues lo celebraba el primer domingo de mayo, y veníamos aquí el primer domingo de mayo, y sucedía que todos se felicitaban para el Día de la Madre. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Qué bonito! Y las mamás les daban un saludo y un besito. Y cuando llegaba el segundo domingo de mayo, veníamos aquí, ¡Feliz Día de la Madre! Como si ya todas las felicitaciones se hubiesen dado el primer domingo. Y cuando ya lo hemos dicho, el domingo pasado lo dijimos, todos los días deberíamos respetar, honrar y felicitar a nuestras madres y a nuestros padres también por ser honestos y para cumplir con el mandamiento que Dios nos ha dado. Pero bien, en 2 domingos entonces conmemoraremos el día de Pentecostés, cuando llegó aquel acontecimiento al que Jesús había hecho referencia a sus discípulos. Lo acabamos de leer en Hechos capítulo 1, pero no solamente ahí. Nos indica que Jesús iba a empezar algo nuevo. Lo primero que vamos a observar es que Jesús comenzó a hacer. Lo ha dicho también aquí Lucas, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús comenzó a hacer. Jesús ha comenzado a hacer algo en ti. Porque el que estés aquí, el que estés viendo esto también, es porque Dios ha empezado algo en ti. Él ha empezado algo en ti y a lo mejor te sientes como no ha acabado, o la obra no se ha terminado, no ha venido la inspección de obras para decir, ahora ya se pueden entregar las llaves para ser habitable esa habitación o esa casa. Dios empieza desde el Génesis con la Iglesia, porque entonces en la creación ya Dios tenía pensado la Iglesia. Tenía pensada la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio, con la salvación, con la reconciliación, con el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la gracia, la misericordia de Dios, tienen su principio en Cristo Jesús. Jesús es el comienzo de todo. Leemos en Colosenses 1, versículo 16, hablando y refiriéndose a Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo
fue creado por medio de Él y para Él. A ver, ¿todo qué significa? ¿Qué incluye todo? Todo. O sea, no hay nada del universo que haya sido creado. Y bueno, nosotros decimos que fuera de lo creado no hay nada. Es cierto hasta cierto punto, porque fuera de lo creado está el Creador. Y en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, se nos hace referencia de quién es el Creador. Y aquí se nos dice, en estas palabras que acabo de citar, Jesús es el origen de la creación. Él habló, Él fue el verbo, el verbo al cual hace referencia Juan en el primer capítulo del Evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y ese verbo fue el que creó todo, el que hizo todo. Y además Juan continúa diciendo, es que y si algo no lo hizo el verbo, no está, porque todo fue hecho por Él. Y en Colosenses además también añade que todo fue hecho para Él. Eso quiere decir que tú y yo, que somos criaturas de Dios, hemos sido creados para Jesús. Si no estamos dedicados a Jesús, entonces no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Nuestra vida tiene un propósito y es adorar y reconocer y aceptar al Creador como Señor y Salvador nuestro. Jesús dice también, el escritor de la carta a los Hebreos, Él es el autor de nuestra fe. Incluso nuestra fe, tanto que nosotros decimos yo creo, o mi opinión, o mi concepto acerca de Dios, pero todo eso no es a lo que se refiere la fe cristiana. En Hechos 3, versículo 16, Lucas escribe, citando también el mensaje de Pedro, cuando él se refiere a aquellos quienes le piden razón de por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué se reúnen y por qué trabajan y obran y hablan en el nombre de Jesús. Y les dice en el versículo 16, vosotros habéis matado al autor de la vida, pero Dios le ha resucitado. Vosotros, y a lo mejor nosotros pensamos que, a mí no se refiere, pero es que sí, nosotros, tú y yo, hemos matado al autor de la vida, porque Él fue a la cruz por nuestros pecados. Él fue crucificado por nuestra culpa. Así que sí, también se refiere a nosotros cuando aquí dice, habéis matado al autor de la vida, pero Dios le ha resucitado. Y de eso estamos gozosos y de eso también estamos llenos, porque el motivo de que estemos aquí es porque Jesús vive. Si Él hubiese permanecido muerto, no estaríamos aquí. No tendríamos razón o motivo para tener esperanza en el Dios que murió. Tenemos esperanza en el Dios que murió y resucitó. Él comenzó en nosotros una obra que, como dice Filipenses, Él empezó la obra, pero la va a terminar también para el día de su llegada. Dios ha comenzado algo en ti. Y lo he observado. El que estemos aquí reunidos es porque Dios ha empezado a trabajar en ti. El que estés viendo, escuchando este mensaje, es porque Dios ha empezado algo en ti. Y lo que ha empezado en ti es no solamente el restaurar tu vida, el salvar tu vida, el hacerte su hijo, sino también a incorporarte a ti en la iglesia. Dios ha empezado a trabajar en la iglesia y en ti, para formar parte de la iglesia. El segundo punto que quisiera observar. Dio mandamientos a sus apóstoles. Y pregunto, ¿qué significa ser apóstol? Bueno, la palabra apóstol es sencilla. Hay una tendencia ahora mismo en movimiento de las iglesias cristianas, evangélicas,
pentecostales sobre todo, en las que un pastor ya no es suficiente que sea pastor, ya se le tiene que llamar apóstol, o incluso profeta, o llegará el día en el que se llamará ángel. Bueno, yo me llamo Ángel y espero que también sea un ángel, porque la palabra ángel significa enviado. No somos más que enviados, lo mismo que apóstol. Un apóstol es un enviado. Lo interesante es que Jesús llamaba a que fuéramos sus discípulos. Un discípulo va detrás del maestro, sigue los pasos del maestro, sigue las enseñanzas, las instrucciones que les da. Pero a los apóstoles, y ahora nos referimos quizá a los 12, sí, pero vamos a entenderlo bien. Jesús envía a sus discípulos que hasta ese momento habían sido seguidores de Jesús, iban detrás de él, y ahora Jesús hace una cosa, llama a estos y les dice, vayan ustedes delante de mí y anuncien que el reino de los cielos está llegando, está cerca o está en medio de ustedes. Es decir, convierte a sus discípulos en apóstoles, los envía delante de él. No significa que ellos abren el camino para que Jesús pueda llegar, sino él les envía, les adelanta. Y así también nosotros hemos sido llamados a este tipo de apóstol. Porque Jesús no nos manda a reunirnos en la iglesia, en el templo, en el culto y quedarnos aquí y recibir aquí un alimento. ¿Qué sucede cuando un bebé no se mueve? Cuando solamente está ahí en el brazo de la mamá, porque tampoco le hace caminar en el brazo de la mamá y le da papilla, y papilla, y papilla, y papilla, y más papilla. ¿Qué pasa con ese bebé? Pues que se hace como yo. No cabe por donde tiene que pasar. Dios nos manda ir. Hemos leído el capítulo 28 de Mateo, donde se nos dice cuál es la tarea de los discípulos. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es el mandamiento que Jesús o la ordenanza que Él nos da? Es una gran comisión. La gran comisión, así se conoce Mateo 28. Id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a quedarnos ahí. Id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es el titular. ¿Y cómo? Bautizándoles. Ahora sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es una triple tarea que Jesús encomienda a sus enviados, a los que son discípulos suyos, pero ahora los envía. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién? ¿A unos cuantos? ¿A 4 gatos? A todas las naciones. Esta es la gran comisión que los cristianos hemos convertido en la gran omisión. Hemos quitado la C, porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Ya Doble antes lo adelantó. La tarea del cristiano es hacer y seguir la obra que Jesús ha comenzado en nosotros. Estamos involucrados como parte de la Iglesia para anunciar el reino de los cielos en este mundo. Decimos que sí, claro, deberíamos, y siempre con este condicionante, deberíamos, y ya en eso incluimos que no lo hacemos, incluimos que vamos a fallar, que vamos a fracasar. Miren, Jesús ha empezado una obra en nosotros, y Él va a terminarla. Así que si todavía no estamos terminados, ¿qué significa eso? Bueno, hay cosas que hacer. No hemos acabado la carrera, y Pablo mismo lo admite, no he terminado. Todavía mi vida no es que haya llegado al fin, porque a veces pensamos que cuando morimos es cuando hemos llegado al fin. No, la obra que Jesús ha empezado, Él quiere perfeccionarla en nosotros, en ti y en mí.
Y eso es lo que está haciendo Jesús. Y el que no esté terminada, eso también implica que tenemos todavía cosas por hacer. Todavía hay cosas por hacer en nuestras vidas. Jesús todavía tiene que corregir cosas en nosotros. Todavía cometemos errores. Todavía pecamos. Eso no quiere justificar nuestro fracaso o nuestra falta de compromiso con el Señor o nuestra justificación de la gran omisión. Pero permitamos que Él continúe trabajando en nosotros. Eso sí que está en nuestras manos. Hacer que Él pueda continuar y terminar la obra. Él ha empezado y la quiere terminar. Jesús anuncia al Espíritu Santo que es el que va a ser involucrado en esa tarea del perfeccionamiento de nuestras vidas, de lo que Jesús ha empezado en nosotros. Él dio mandamientos a sus apóstoles y ha dado órdenes a su iglesia, a ti y a mí, que vayamos a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio, que hagamos discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Lo que hace Lucas con el Evangelio, primeramente, y con el libro de los Hechos, referente a Teófilo, que es el receptor. Este libro, los dos libros están dedicados a Teófilo. Y el propósito es que él reciba una instrucción. Por así decirlo, Lucas y el libro de los Hechos son un discipulado. Un discipulado para un creyente que además se llama amigo de Dios o amante de Dios. Y esos dos tratados sirven para que su fe sea fundamentada. Y además lo dice también en la introducción del Evangelio de Lucas, lo dice con estas palabras, para que tu fe esté fundamentada, tenga un firme. Y la palabra griega es asphelein, tiene que ver con asfalto, lo que nosotros usamos aquí para hacer las carreteras y ponerle un firme sobre el cual podemos desplazarnos bien. Eso es lo que Lucas está facilitándole a Teófilo con los dos libros estos. Quiere que su fe esté firme. ¿Y para qué? Pues para poder realizar la tarea que Jesús nos ha encomendado. En Mateo 10, versículos 18 y 19, Jesús avisa a sus discípulos: seréis llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir. A veces tenemos oportunidad de hablar con alguien acerca de la fe y como todavía no estamos terminados, entonces vamos y le hablamos de la fe y nos hace una pregunta y dice, el pastor, o el hermano este que tiene más madurez, que ya tiene más conocimiento. Y a veces somos así de inacabados, que no tenemos fundamento porque no hemos indagado, no hemos tratado el tratado del discipulado que nos presenta Lucas y el libro de los Hechos. Porque no hemos querido ahondar más, no hemos querido, porque en realidad es eso, no queremos dar más de lo que estamos dispuestos a dar. Y Jesús exige todo. Hemos sido creados por Él y para Él. Si vivimos con otro propósito que no sea para Jesús, no estamos realizando con el propósito por el cual fuimos creados. Hemos sido creados para Él. Y si Él nos ordena, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, enseñadles lo que yo os he enseñado. Bueno, para eso es necesario que sepamos lo que Jesús nos ha enseñado. Es decir, tenemos que tener esa misma base, esa propia base.
Jesús te envía como apóstol, como enviado, como un recadero. Es que más no somos recaderos del Creador del universo. ¿Nos parece poco? ¿Nos parece poco pensar que somos criados, enviados, recaderos? Pues es lo más que podemos ser. Porque Pablo además también lo describe, somos embajadores para Cristo en este mundo. Un embajador tiene mucho más que simplemente un recado. Él tiene la representación. Como enviados de Dios en este mundo, somos sus embajadores. Y así también lo explica Jesús. Y es cuando Él dice que lo que os hacen a vosotros me lo están haciendo a mí. Lo que no os hacen a vosotros no me lo están haciendo a mí. Estamos en esa condición. No es el Papa el vicario, el sustituto o el representante de Jesús en este mundo. Cada creyente, cada discípulo de Jesús es embajador para Jesús en este mundo. Eso lo leemos en 2 Corintios 5, versículo 20. Jesús vive, el tercer punto. Jesús vive y en eso, en su vida, radica nuestra autoridad. La autoridad también para ser embajadores y para anunciar el reino de los cielos. Porque podrían preguntarnos, ¿y tú en nombre de quién vienes? ¿O a causa de qué estás reclamando tú el reino de los cielos o anunciando el reino de los cielos en este mundo y en este tiempo? Muchos reclaman ahora la autoridad. Muchos reclaman y exigen tener, ahora mismo han habido elecciones en la Comunidad de Madrid. Ha habido un cambio también de tendencia. ¿En qué radica la autoridad de un político? Ya lo dije la semana pasada. En el número de votos. Pero ¿en qué radica la autoridad de los creyentes para decir y anunciar que el reino de los cielos está aquí, que el Evangelio es la salvación, que Jesús es el Salvador? ¿En qué radica eso? Radica en la resurrección de Jesús. Porque si Jesús solamente hubiese muerto por nuestros pecados, sí, se había saldado la deuda, pero no tendríamos esperanza. Por eso resucitó. Cuando yo me convertí, teniendo 14, 15 años, conocí el Evangelio, conocí a Jesucristo. Hasta ese momento me habían criado en la religión católica como, yo creo que a todos, que conocían Navidad y Semana Santa. Eso era, Jesús nació y se celebra, qué bonito, los regalos, los reyes, y eso era bonito. Pero ahí se quedaba. Y en Semana Santa pues murió, porque no se hacía énfasis en que resucitó. Sin embargo, en un encuentro que tuve con jóvenes cristianos que hablaban acerca de Jesús, que Jesús vive, que Jesús está vivo, que puedo conocerle en este momento. Quizá no con mis ojos visualmente, o escucharle acústicamente con mis oídos, pero sí podría experimentar que Jesús vive. Jesús no es un personaje de hace 2000 años. Jesús es un personaje de la eternidad. Es un personaje ya de ahora y en este momento. Y ahí es donde está radicada la autoridad que tenemos para anunciar el Evangelio. No estamos anunciando un Evangelio de que hace 2000 años alguien pagó por nuestras deudas. Estamos anunciando un Evangelio de que Él resucitó y que quiere estar en una relación estrecha con cada creyente. Y en eso radica la autoridad de este Evangelio, del anuncio. Miren, cuando los apóstoles, hace 2000 años, dieron testimonio acerca de Jesús y también hicieron señales y milagros,
los gobernantes, los líderes políticos y religiosos les querían prohibir hablar acerca de Jesús y hacer milagros en nombre de Jesús. Y ellos decían, no podemos obedecer a vuestras órdenes porque esas están por debajo de la autoridad del que venció la muerte, del que está vivo. Cuando Pedro sana al paralítico que estaba mendigando en la puerta que se llamaba La Hermosa, él le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús, el que habéis matado, pero que Dios le ha resucitado, en nombre de ese Jesús vivo, te digo, levántate y camina. La autoridad no está en un Dios muerto, la autoridad no está en una religión establecida en alguna parte, la autoridad está en el resucitado, en Jesús vive y puedes tener el encuentro hoy con Él. No es una teoría, no estamos hablando de un libro muerto o que se redactó hace 2000 años y que ahora pues estamos leyendo la historia del pasado. Estamos leyendo la historia del presente y del futuro, porque Jesús vive. Esa es la diferencia. Y por eso los discípulos en aquel entonces se convirtieron en apóstoles, porque obedecieron a Jesús y siguieron sus instrucciones, y con la autoridad que Jesús les había otorgado, hacen lo que hacen, dicen lo que dicen. Así que si nosotros tomamos en serio el poder y la autoridad del resucitado, no nos podemos callar. Lo hemos cantado antes en la canción Somos el pueblo de Dios. No nos podemos callar, porque Jesús vive. El cuarto punto, ven que son un poquito más concisos. Jesús les ordena que no dejen Jerusalén, que se queden allí. Jesús les da unas instrucciones muy concretas. Y cuando nos da instrucciones concretas, lo más sabio es seguirlas. Cuando Jesús había muerto y resucitado, Jesús había quedado con sus discípulos en el mar de Galilea. Y ahí fueron, pero no sabían qué hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que habían hecho antes de conocer a Jesús, ir a pescar. Leemos, por ejemplo, en la historia en Juan 21, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y le dijeron los otros, vamos también nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Algunos entienden que la pesca es un deporte. Otros entienden que la pesca es relajante. Yo no creo que para Pedro y los otros discípulos que estaban en esa barca y pasaron la noche pescando y no pescaron, eso no era relajante. Imagínense que se pasan, yo sé que hay gente de nuestra iglesia que les gusta ir a pescar, van con la caña y se pasan la noche echando el anzuelo y recogen y echan otra vez, y al final de las 6 horas que han estado trasnochando, tiene un pececito así, que lo echan otra vez porque es demasiado pequeño, y eso es todo lo que han conseguido. Pues los discípulos de Jesús, echando las redes, no pescaron nada. Jesús no les había dicho, vayan a Galilea y vayan a pescar, sino espérenme, quiero reunirme con ustedes allí. Y ahora les dice, permanezcan en Jerusalén, porque vendrá el Consolador, vendrá la promesa que les he hecho. Y la promesa que Jesús se refiere aquí es el Espíritu Santo. Hasta ese momento todavía no tenían el Espíritu Santo, no había llegado. Habían estado, aquí también lo hemos leído, que habían estado 40 días después de la resurrección de Jesús, que Jesús se les había aparecido, les había enseñado, les había instruido, les había preparado. Es decir, 40 días
desde Semana Santa, Domingo de Resurrección, hasta aproximadamente la semana que viene. Ese es el plazo de tiempo, desde Semana Santa hasta la próxima semana, que el jueves próximo se conmemora la ascensión de Jesús. Bueno, conmemorar, aquí no se conmemora. ¿O ustedes sabían que el jueves que viene es la ascensión de Jesús? Lo que sí se celebra es en agosto la asunción de la Virgen, ¿no? De María. Eso sí, además es festivo nacional. No se trabaja ese día. De Jesús leemos su ascensión. De la asunción de María no leemos nada en la Biblia. No hay ninguna indicación que diga que María iba a ser, la madre de Jesús, iba a ser llevada al cielo. En la Biblia leemos de varias personas que no murieron o que no se sabe lo que pasó con sus cuerpos. El primero que habla en el Antiguo Testamento, en Génesis, es de Enoc. Él caminó con Dios. Se habla de todos los demás, que todos ellos tenían hijos y cuando cumplieron tantos años murieron. Tuvieron hijos y murieron. De Enoc no se dice, tuvo hijos y caminó con Dios. Se fue con Dios. Fue tomado. Después leemos de Elías. Elías también subió con el carro de fuego y fue llevado al cielo. Y también se lee de Moisés. Él sí murió, pero no se encontró su lugar del cuerpo. Interesante que cuando en el monte de la transfiguración, cuando Jesús y 3 de sus apóstoles van al monte de la transfiguración, se aparecen Elías y Moisés, los que no tuvieron un funeral, los que están en la presencia de Dios y negocian y tratan con Jesús las cosas que van a pasar a partir de ese momento, su entrega, su traición, la muerte, el sufrimiento, la resurrección. De todo eso Jesús habló durante 40 días con sus discípulos. A 10 días de la llegada, todavía no lo sabían. Jesús les dice, en pocos días en Jerusalén, permaneced aquí, porque en pocos días va a venir la promesa. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Pues se quedan en Jerusalén. Se quedan en Jerusalén. Los 12, pero no solamente los 12. La familia de Jesús estaba presente también. La madre de Jesús, los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús, estaban ahí reunidas. 120 personas. Una iglesia más grande que la nuestra aquí. Y allí, permaneced en Jerusalén. Cuando Jesús nos dice, permanece, espérame, quiero venir, quiero instruirte, quiero darte un fundamento para que tu fe pueda resistir y para cuando vengan personas que van a pedirte cuentas de qué es lo que crees, puedas decir, yo creo esto. No tengas que recurrir al pastor o a una enciclopedia. Yo sé en quién he creído. Yo sé por qué. Porque el Espíritu Santo te va a dar palabras que hablar. Cuando Esteban, el primer mártir, fue apedreado, fue muerto, él vio al resucitado. Él vio a Jesús, al Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. Él estaba allí, él lo vio. Y eso testificó, eso es lo que causó más furia en los que estaban allí condenándole. Y le apedrearon, pero él vio. Miren, cuando hablamos del resucitado no es una suposición, no sé, vamos a esperar que sí, que sea algo así, que haya resucitado, sino es algo que podemos tener certeza. Y a eso quisiera llevarles, a traerte a conocer al resucitado, porque si no conocemos al resucitado no tenemos nada que decir. Si no conocemos al resucitado, no tenemos nada que compartir. Sería una religión más, como tantas que hay en este mundo.
Pero nosotros no enseñamos, no predicamos una religión, nosotros predicamos al resucitado. Y ahí también Pablo lo dice con agudeza. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Si Jesús resucitó y en su resurrección tenemos la autoridad. Y Jesús les dice, esperad en Jerusalén hasta que llegue la promesa. Y la promesa llegó. Por eso también la autoridad de nuestro mensaje está por una parte en el resucitado, pero también en su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder, un espíritu de transformación. Jesús anuncia que el Espíritu Santo lo que provocará en las personas es convicción del pecado. Nos va a convencer que estamos perdidos, que tenemos pecado, que no somos perfectos, que la obra que Jesús ha empezado en nosotros no está acabada todavía. El poder del Espíritu Santo es el que ha sido prometido también para nosotros hoy. La promesa que Jesús había anunciado a sus discípulos en Juan 14, los versículos 18 al 19 y el 15, el 26. Y los discípulos habían vivido ya experiencias de la autoridad del Espíritu Santo. Jesús ya les había hecho experimentar su poder. Porque cuando Él les envió en dos ocasiones. Primera eran los 12 apóstoles, fueron enviados en Lucas, ahora no lo tengo aquí presente, pero los envió en Lucas 9. Capítulo 9, versículo 1 y en 10, versículo 1. La primera vez en el 9 son 12 que son enviados para anunciar el reino de los cielos y Él les da autoridad. Les sopla el Espíritu, su Espíritu, para que tengan autoridad y cuando regresan están gozosos. En el capítulo 10, versículo 1 también los envía otra vez. Ahora son 70 que envía de dos en dos para anunciar el reino de los cielos. Y les sopla su Espíritu. Y a través de ese espíritu tienen autoridad sobre espíritus malignos, sobre la muerte, sobre enfermedades, sobre ataduras, sobre parálisis, sobre la lepra. Y regresan gozosos. En tu nombre, Señor, hemos expulsado demonios, hemos hecho esto y hemos hecho aquello. Y Jesús dice, no se gocen de eso, de que los espíritus os obedecen, sino gócense de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Ahí es donde tenemos que estar. Nuestra ansiedad o nuestro deseo, nuestro anhelo es de que nuestros nombres estén escritos ahí. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos va a testificar. Su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a provocar. Estoy anunciando de lo que sucedería 10 días después de la marcha de Jesús. Jesús está preparando iglesia. Y quiero que entiendas que Jesús está preparándote para ti, a ti para que seas iglesia, parte de la iglesia. No podemos ser creyentes solitarios. Jesús nunca envió a un discípulo solo, sino en compañía, es siempre acompañado y siempre con su mandamiento. La autoridad radica en el Espíritu de Dios, un Espíritu que va a producir fruto del Espíritu en nosotros. El sexto punto, vamos terminando. Seréis mis testigos. Es un hecho. Seréis mis testigos. Pregunto, ¿es un deseo ser testigo? ¿O es opcional? ¿O es un programa? ¿Es una actitud, acción que tenemos que hacer? Ahora vamos a testificar. No. Para ser testigo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienes que presenciar algo, un hecho. Tienes que haber visto algo. Tienes que haber escuchado algo, experimentado algo.
Para ser testigo de un accidente, pues tienes que haber estado en ese lugar. No puedes testificar un accidente que sucedió en Santa Cruz de la Palma y tú estabas aquí. No puedo testificar de eso. Jesús dice, seréis testigos. Seréis testigos. ¿De qué? Pues bien, ¿de qué? ¿De qué es lo que Jesús nos está llamando a que testifiquemos? De su muerte, de su resurrección, y diremos, bueno, yo no estuve hace 2000 años allí, no puedo testificar de algo que no he visto, es cierto, pero si has experimentado que Jesús ha entrado en tu corazón, si has experimentado que Jesús te ha hecho nacer de nuevo, si has experimentado el perdón, la liberación de tu culpa, si has experimentado la cercanía de Jesús en tu vida, de eso puedes testificar. No es que puedas, es que debes testificar. ¿Por qué? Porque Jesús nos ordena. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. En Mateo 24, 46, Jesús, en una comparación, en una parábola de un siervo y un señor, en el 46 dice, bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su señor venga le encuentre haciéndolo así. Jesús nos ha dado un mandamiento, una instrucción de ir y anunciar el reino de los cielos, que ya está aquí, en Jesús, está entre nosotros. Y si has experimentado que Jesús te ha hecho una criatura nueva, entonces tú eres el testigo. Puede ser un testigo bueno o puede ser un testigo malo. Un testigo malo es el que dice, no, yo no voy a declarar, yo no voy a ese juicio, yo no voy a hablar a favor de nadie, yo me lo callo, yo me quedo con mi... porque además también nos enseñan en la cultura en la que vivimos de que lo que yo experimento es algo subjetivo, es algo personal, no puedes decírselo a otros. Y hablar de la fe cristiana en el entorno nuestro, aquí en España, es algo mal visto. Pero esta gente está necesitada. Esta gente busca donde no hay. Y si nosotros somos testigos del agua de vida, no podemos guardarnos ese mensaje para nosotros mismos. Seréis mis testigos, es un hecho. Jesús no nos da opción y nos pide que declaremos a su favor. Nos dice que somos sus testigos. Termino con el último y séptimo punto. La estrategia de Dios es de cerca a lejos, de dentro a fuera. De Jerusalén. Jerusalén era el centro, el núcleo del pueblo de Israel, de los judíos. Y por eso Jesús dice, aquí es donde tenéis que empezar, en Jerusalén. Y cuando hayáis alcanzado Jerusalén, entonces Judea, la provincia. Y cuando hayáis llegado ahí, entonces a Samaria. Y cuando hayáis alcanzado Samaria, entonces el resto del mundo. Miren, el testimonio es más difícil de dar en la casa. ¿A que sí? Sí. Sobre todo lo sé porque cuando nuestros hijos, que me veían en la iglesia, el pastor, y después me veían en casa y observaban, hay cierta diferencia. En casa se porta diferente, no habla tan espiritual o no lleva corbata. Bueno, en casa sí que la llevo cuando salgo para la iglesia, pero eso también es un mal testimonio, cuando en casa se dan cuenta de que para afuera nos portamos de otra manera. Y a nuestros hijos no le podemos fingir algo.
Ellos nos conocen bastante bien. Pero al que no podemos engañar es a Dios. Porque es posible que tengamos el deseo de seguir al Señor y ser testigos de Jesús y anunciar el Evangelio, y lo hacemos quizá también con más o menos éxito, con más o menos habilidad, pero nos damos cuenta que es una lucha, porque dentro de nosotros mismos sabemos que somos imperfectos. Bueno, Jesús no ha terminado todavía con nosotros. Y el que no haya terminado con nosotros es que también quiere decir, Él no se rinde. Él seguirá trabajando en nosotros en cuanto se lo permitamos. Jesús no ha terminado contigo. Eso quiere decir que está todavía interesado en continuar en ti la obra que ha comenzado. Pero Él va a comenzar y va a empezar y va a trabajar y va a terminar esa obra. Y es posible que tengamos esas dudas o esas luchas de que vivimos en la iglesia somos diferentes que en casa, que en el trabajo. Permite que Jesús trabaje a través de su Espíritu en ti. ¿Sabe cómo lo hace Jesús? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? No solamente nos convence del pecado, sino nos recuerda las cosas que Jesús nos ha enseñado. Pero para poder recordar algo tenemos que, bueno, es igual cuando un estudiante de un examen final y dice, no ha estudiado nada, pero le pide a Dios que le ayude para que apruebe el examen. No es justo, ¿no? No es justo que Dios le ayude a aprobar un examen para el cual no se ha preparado. Cuando yo oro por los estudiantes que tienen exámenes, oro sinceramente. Señor, recuérdales todo lo que han estudiado. Que tengan paz y tranquilidad para presentarse en el examen. No pido que Dios engañe a los examinadores. Y además, los exámenes no son para que los profesores tengan algo que criticar en lo que has escrito. Los exámenes sirven para demostrarte a ti que no estás preparado para esa profesión o para el ejercicio que vas a realizar. Lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué has aprendido? ¿Qué has leído? ¿Qué historias conoces? ¿Qué enseñanzas de Jesús conoces tú? Porque es cierto que puedes tener dificultad en ponerlas en práctica, pero el Espíritu de Dios va a provocar que te acuerdes de esas enseñanzas y te va a ayudar para tener un control de ti mismo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, de sensatez. Así que pídele al Espíritu Santo que te recuerde todo lo que Jesús te ha enseñado. Estudia las Escrituras. Congrégate en las células que tenemos, en los estudios bíblicos que tenemos. Déjate discipular. Y lo interesante es lo que indiqué al principio, que Jesús nos llama a todos para que seamos sus discípulos, es decir, que vayamos detrás de Él, que sigamos su ejemplo. Pero cuando hemos alcanzado cierta madurez, cierto conocimiento, entonces Jesús nos va a enviar como apóstoles. Nos va a enviar para que anunciemos. No podemos testificar de algo que no hemos vivido. No podemos anunciar algo que no hemos experimentado. Por eso, el primer paso para la iglesia que Jesús ha empezado: déjate llamar a ser su discípulo. Déjate discipular para que como discípulo aprendas las enseñanzas de Jesús. Y déjate preparar con madurez y con tranquilidad. Jesús nos da una tranquilidad cuando dice: no se preocupen de lo que van a hablar cuando tengan que hablar. El Espíritu les va a recordar las enseñanzas, las palabras adecuadas para pronunciar. O sea que es un llamamiento, no solamente un reto para
hacer, sino también para estar tranquilos. Yo me imagino a Esteban. Bueno, no me imagino lo que él sufrió, desde luego, pero me imagino poder verle, y además lo dice el texto en Hechos, que él tenía una cara radiante, gozosa, de ver al resucitado ahí a la diestra de Dios. Y cuando vemos a Dios, cuando vemos a Jesús, cuando le conocemos y cuando somos conscientes de que Él mora en nosotros, de que está en nosotros, de que ha empezado algo que va a terminar, cuando nos da esperanza, cuando nos da fe, cuando nos da confianza, eso nos reta y nos empuja. Así yo quiero testificar, yo quiero hablarte de aquel que salvó mi vida y transformó mi vida y aún no ha terminado conmigo. Hay todavía algunas cosas que está arreglando, pero gloria a Dios que lo está haciendo. Así que Dios, Jesús, comienza con la iglesia y empieza en ti para que seas iglesia. Así te invito a que seas parte de esta iglesia también. Oremos. Gracias, Jesús, que empezaste con estos discípulos que al principio eran tan dubitosos, que tenían dudas en todas partes y ponían sus pegas, y rebeldes incluso. Gracias que no te rendiste en la labor que empezaste en ellos, sino que la perfeccionaste. Y gracias, Señor, que lo mismo podemos esperar de ti para nosotros hoy. Has empezado una obra en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Señor, gracias que has empezado y que vas a llevarlo a cabo. Te ruego, Señor, por todos los que escuchen en este momento, los que estén aquí presencialmente o los escuchen a través de internet. Te ruego que si todavía no están en esa obra tuya, Señor, que abran su corazón. Señor, que se rindan a tus pies, que te reciban como su Salvador. Señor, y que sean parte de la iglesia que has empezado a construir. Y no has terminado, Señor. Hay plazas libres. Gracias, en el nombre de Jesús.